Antonio nos ha pedido hablar de las malformaciones. Lo vamos a hacer como un rosco de pasapalabra, porque con una horita me parece muy poquito para ello, pero bueno. A mí me va a tocar hacer un poquito la introducción filosófica del tema y Alberto, por suerte, será el que presente algún caso interesante que nos ayude un poquito a comprender las nuevas estrategias de abordaje de ese tipo de malformaciones. Cuando hablamos de malformaciones no hablamos de tratamiento, hablamos de estrategias, porque realmente es la patología neurovascular que más requiere manejar mucha información para poder tratarla, no solamente durante el tratamiento, sino incluso antes. Una de las partes más importantes será la toma de decisiones, y de eso hablaremos un poquito. Son lesiones muy complejas y heterogéneas por muchas razones. Eso hace que incluso podamos hablar de que probablemente no hablemos de una sola patología, sino que actualmente estemos agrupando en un solo tipo de enfermedad, la malformación arteriovenosa, más de una patología que por seguro en el futuro podremos clasificar en diferentes grupos, no solamente por cuestiones de tamaño o localización, sino por otras muchas cosas, ¿no? Y bueno, eso hace que manejemos muchas clasificaciones, lo que hace que su manejo sea controvertido, y tenemos una altísima variabilidad de manejo de esta patología entre los diferentes centros, lo cual no es bueno. Yo creo que debemos hacer todos un esfuerzo por intentar conseguir que esto se homogeneice un poco más, y el primer paso sería una patología tan poco prevalente ahora mismo. Deberíamos hacer un esfuerzo por concentrar esta patología en grupos más expertos. Ya hablaremos un poquito de esto. Por suerte hay alguna luz. En los últimos años los tratamientos están evolucionando de manera clara, sobre todo los neuroquirúrgicos y endovasculares, con retroceso claro de la radiocirugía en muchos sitios. Y esto es gracias al conocimiento microanatómico que nos aporta en mucho sentido la evolución de las técnicas de imagen y sobre todo la geografía con mayor calidad de resolución, que nos permite comprender mejor cómo eso funciona, y sobre todo la evolución técnica. Cuando hablamos de evolución técnica hablamos de materiales, y cuando hay muchos materiales no quiere decir que podamos elegir entre ellos, sino que tenemos muchas herramientas que tenemos que aprender a utilizar. Una no excluirá a la otra de manera determinante, sino que cada una acabará teniendo su indicación dentro de la técnica, como veremos. Justamente de esa combinación de diferentes materiales es de lo que estamos dando un gran salto adelante en la técnica. Pero la historia natural es importante, porque el primer paso para un tratamiento de una malformación es sentar la indicación del tratamiento, y esto también es controvertido. Como veremos, hay una serie de factores predictivos o indicaciones de tratamiento. Veréis que el sangrado previo simplemente es el más importante. Debe haber muchos más otros, pero eso tiene que ser claramente el más importante, esa hemorragia previa. Hay clásicamente muchos otros factores descritos, hay algunos con más importancia, otros menos. La vena de drenaje única y la localización profunda veréis que tienen también gran importancia, pero evidentemente hay que revisar cualquier otro tipo de factor de riesgo que puede requerir nuestra atención en un tratamiento anterior a la malformación en sí misma. A mí me gusta mucho este esquema de Columbia sobre el modelo de riesgo de sangrado, y como veis arriba está en rojo lo que son las malformaciones sangrantes, y ya veis que lo más importante claramente va a ser las venas exclusivas y de localización profunda, que aumenta claramente el riesgo de sangrado, y cuando esto se combina con una localización profunda de la malformación en sí misma, el riesgo aumenta de manera exponencial. Por lo tanto, ya sabéis cuáles hay que tratar claramente, y esas generalmente deberían caer en el terreno endovascular, porque son las que tienen también mayor riesgo para la cirugía. Sin embargo, cuando miramos por debajo una malformación que no ha sangrado, hay que mirarla con mucho cariño. Realmente, para indicar un tratamiento de la misma, uno tiene que estar seguro de lo que hace, y eso impone que lo que os estaba diciendo antes, que realmente no podemos aceptar la mortalidad que requiere la curva de aprendizaje para este tipo de patología, y deberíamos agruparlas. ¿Qué podemos hacer con las más? Pues bueno, pues muchas cosas. El tratamiento conservador, bueno, ahora mismo es el que está de moda en manos de los neurólogos, que se escudan y se esconden en el aruba. Habrá otros estudios, espero que nos ayuden, pero hay otras técnicas. La cirugía, la radiocirugía y la embolización pueden ayudarnos realmente a controlar y tratar estas patologías. Y en muchos de los casos, como veremos, lo que se está tendiendo a hacer es una combinación de las anteriores, justamente. Pero todo esto que nos pone muy claro que es imprescindible un manejo y una planificación multidisciplinaria. Y planificación requiere
tiempo. La planificación no se puede hacer el día del tratamiento a salto de mata entre preparo el catéter, mira aquella imagen. Esto hay que planificarlo de verdad y tener claro lo que uno quiere hacer. Cuando hablamos de este tipo de tratamientos, pues bueno, ¿qué porcentaje de curación está descrito? Pues ya veis, evidentemente el no tratamiento no cura nada, ¿eh? La vía endovascular aparece como la menos rentable, pero no es cierto porque realmente las demás se nutren de ella para mejorar sus cifras y lo mismo ocurre en cuanto a la selección de pacientes. O sea, los demás seleccionan de manera mucho más estricta los pacientes a los que se meten. Nosotros somos un poco más temerarios porque podemos serlo, porque hay ciertas patologías, ciertas malformaciones que nosotros podemos plantearnos tratar por vía endovascular cuando la cirugía no puede hacer. Y tenemos muchos ejemplos, no solamente las malformaciones. Pero nadie está exento de complicaciones, nadie. Y por eso cuando hablamos de complicaciones hablamos de todo ello. La cirugía es la que más tiene realmente. Y la radiocirugía ya veis que no está exenta de ellas. ¿Sí? Complicaciones severas está en una esfera parecida a las otras técnicas. Pero bueno, tiene menos morbilidad a corto plazo. Evidentemente eso hace que sea vista como una técnica menos agresiva. Pero ya veis que el riesgo existe también y tiene riesgo añadido además de que tarda más tiempo en curar la malformación y el riesgo de sangrado se mantiene durante esos años de efecto progresivo de la radiocirugía. El manejo conservador, bueno, ni voy a hablar de él. Evidentemente hay muchas críticas a la aruba, pero bueno, es lo que hay, y es cierto, y eso debe ponernos claro encima de la mesa que no estamos manejando una patología benigna y que depende cómo la manejemos nos puede caer una buena colleja. Y por desgracia, para el paciente no nos cae a nosotros, le cae a él. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y requiere una seriedad por nuestra parte en el abordaje. El tratamiento quirúrgico, evidentemente, es el, entre comillas, gold estándar, porque es el clásico. Evidentemente es bueno para lo que somos buenos nosotros también, para lesiones pequeñas, monopediculares y con pequeña complicación en tamaño y localización. Para ellos es muy útil la clasificación de Speller-Martin, porque realmente les va a hablar del riesgo quirúrgico, que no lo es para nosotros, aunque la usemos por defecto. Realmente la clasificación de Speller-Martin no es tan práctica para la patología endovascular. Nosotros podríamos considerar muchas de las que ellos consideran 4 o 5, porque les añaden el drenaje venoso profundo o la localización elocuente como una una 1 o 2, porque a nosotros lo que nos importa realmente es el tamaño y alguna otra característica que no está reflejada aquí. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues como hemos dicho, hay clasificaciones, ellos van buscando mucho los grados de 1 a 3, porque son los que le damos resultado, abandonan y consideran intratables las demás. Y bueno, desde el punto de vista endovascular yo creo que no está tan claro que eso sea así. Hay alguna malformación, evidentemente, que no tiene ningún mérito ni ningún beneficio meterse a ella, porque lo que vas a hacer es daño o generar, o ni siquiera, o nada, simplemente tener a un paciente sometido a un riesgo para nada, pero muchas de las consideradas intratables por vía quirúrgica sí que podrían ser tratables para nosotros manejadas correctamente. La radiocirugía, pues lo que os he dicho, se considera una técnica poco agresiva, pero no lo es tampoco, y eso no debemos olvidarlo. Hay muchas técnicas también de diferentes tipos también diferentes resultados para cada una de ellas, muy dependiente igualmente también de la experiencia de quien la aplica y del equipo que lo soporta, sobre todo desde el punto de vista neuroradiológico. Y por tanto, bueno, hay que también tener en cuenta que la radiocirugía uno no hace aprendido, tiene que formarse el equipo para ello. Y como veis, tiene algunos puntos negros que requiere absolutamente la ayuda de la embolización, como las fístulas rápidas y ciertos tamaños que nosotros, de la misma manera que podemos convertir una malformación en algo más pequeño para nosotros, también lo podemos hacer para ellos y para los cirujanos. Y vamos a hablar de lo que venimos a hablar hoy, en el fondo, ¿no? De la embolización. Lo que se trata es de cubrir el nido malformativo con inyección de líquidos embolizantes o algunos otros materiales que pueden ayudarnos en esto. Y bueno, tendremos que tener acceso bien por arteria o bien por vena o bien por una combinación de las dos, que es lo más razonable en muchos de los casos. Hay mucha información relevante a tener en cuenta. Cuando uno habla de una planificación de una malformación, si hablamos de menos de una hora de estudio del proceso y de la anatomía, posiblemente nos estemos quedando cortos. Es decir, uno tiene que comprender perfectamente qué es lo que tiene delante, de dónde vienen las aferencias,
tiene que ir seleccionando aquellas arterias que cree que debe sacrificar en primer lugar para poder tener un mejor resultado después, analizar perfectamente el drenaje venoso. O sea, hay muchísimas cosas a analizar, ¿no? Uno no puede tomar esto a la ligera, y eso es uno de los problemas que tenemos a veces. Es difícil sentar a la gente en una consola antes de una planificación, y a veces hoy día yo he visto cosas en sitio de decir, bueno, hago la arteria e inmediatamente memorizo. Yo creo que es un error. O sea, una malformación arteriovenosa uno tiene que saber lo que quiere hacer, lo que necesita hacer y sobre todo qué papel va a tener en ese tratamiento. Si va a tener un tratamiento protagonista, como un objetivo puramente completo para acabarla, o si realmente va a asistir a otra técnica. Y uno no puede dejarse llevar por la emoción, y cuando tiene claro que lo que va a hacer es asistir a otra técnica, meterse en verbenas que no le toca, porque lo que va a traer eso es complicaciones. Y por eso os digo que requiere mucha preparación el afrontar a una malformación. Y por eso hay 5 escenarios posibles. La curativa, que es la que nos interesa realmente a nosotros y la que estamos haciendo un gran esfuerzo por mejorar, y por suerte en gran parte lo estamos consiguiendo, pero bueno, dependiendo del entorno en que uno se encuentre, debe asumir su papel, y no es lo mismo pretender una embolización curativa que simplemente una embolización prequirúrgica o prerradioterapia. Y lo mismo si se ha decidido que esa malformación no se debe intentar curar por un comité multidisciplinario o por una condición personal, y cuando uno se dirige a lo que se dirige debe tener claro que va por eso, porque todo lo que sea salirse del esquema, de la planificación y del guión va a traer complicaciones. La curativa, bueno, como veis, hay resultados muy variables, pero bueno, está mejorando, y también hay resultados muy variables porque se analiza en un metaanálisis todo lo que hay. Ha habido momentos de la neuroradiología intervencionista donde el manejo de las malformaciones no era nada bueno. Y eso lo vemos hoy, que empezamos a comprender un poquito más la malformación y empezamos a comprender un poquito mejor cómo debemos tratarlas. O sea, bueno, yo creo que deberíamos pasar página de ciertas actitudes y empezar a trabajar seriamente en esto para demostrar que es una técnica con futuro y con presente, y eso es una responsabilidad de todos. Es decir, debemos tener claro lo que vamos a hacer, y si estamos preparados para hacerlo, agrupar el conocimiento que necesitamos para poder conseguir buenos resultados. Como veis, cuando hay muchos materiales, como veis aquí, el Omnis, el Squeeze, el Fill, todos estos materiales, no quiere decir que o uso uno o uso el otro. Normalmente el buen conocimiento de todos ellos nos va a permitir utilizarlos con sus ventajas y evitar sus desventajas. Y por lo tanto, no quiere decir que uno excluya a otro, como os digo, y por eso se impone un buen conocimiento de todo el material. Lo que os he dicho, cuando vayamos a por la radiocirugía es completamente diferente. Aquí el objetivo único es quitar fístulas e intentar bajar tamaño. Por lo tanto, cualquier embolización central no vale absolutamente para nada. Es más, está haciendo daño porque está distorsionando de alguna manera el efecto de la radiación que va a haber después. Por lo tanto, lo que os digo, uno tiene que asumir el papel que tiene que asumir, y lo mismo os digo sobre la embolización prequirúrgica. Aquí el objetivo primario, a partir de quitar fístulas y tamaño, va a ser el evitar aquellos pedículos que el neurocirujano tenga problemas para poder acceder a ellos. Por lo tanto, se requiere una reunión conjunta y tener claro cómo y dónde le podemos ayudar, porque si no, lo que estamos haciendo es el capullo, claramente. Hacer algo que luego él te diga, pero si esta arteria es la que mejor tengo yo para tocar, ¿para qué me la tapas? Cuando a mí lo que me hace falta es lo contrario. Y luego, bueno, como habéis visto, hay embolizaciones paliativas, o bien para disminuir el tamaño o para disminuir otros síntomas. Esta última indicación cada día es más discutida y discutible. Hubo un momento en que se hablaba incluso de la posibilidad de disminuir posibilidad de epilepsia por embolización. Cada día es más discutible esto. Yo creo que esto es más discutible que todo lo demás. Por lo tanto, ahora Alberto nos hará una presentación. Será un caso complejo. Antonio, su voluntad era que les diéramos alguna pauta sobre qué hago aquí, qué hago allí. Cada malformación es un mundo. Por Dios, sentaros delante de una malformación, intentar comprenderla, intentar planificarla, tener claro qué es lo que queréis conseguir, qué riesgos vais a poder acumular. Dependiendo de cómo sea la malformación, cómo sea el drenaje, podría ser de entrada hacer un abordaje venoso y arterial al tiempo. Bueno, quiero decir,
hay que usar, tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar, pero hay que saber usarlas, ¿eh? Y no es solamente cuestión de voy a hacer hoy una vía venosa. La vía venosa hay que hacerla cuando toque, no cuando tú tengas ganas de hacer una, ¿eh? Entonces, bueno, pues en resumen, acordaros de lo que sabéis, que es una patología compleja, heterogénea, y no me he atrevido a poner esto por escrito, pero os diría también peligrosa, ¿eh? Peligrosa. El manejo es controvertido, y ya te digo, el tema de los asintomáticos, uno tiene que estar muy seguro de poder obtener un resultado, se va a meter a él. Acordaros, manejo multidisciplinar, tiene que saber uno dónde está y cuál es la opción de tratamiento decidida para ese paciente, y tiene que tener el mayor conocimiento o el mayor apoyo que pueda tener para poder tener el mejor resultado en ese paciente. Y sobre todo, yo creo que es eso, que deberíamos hacer todos un ejercicio de responsabilidad intentando llevar a efecto la necesidad que existe de agrupar estos tratamientos en centros y en profesionales expertos, que son los que nos van a garantizar que esta técnica a futuro vuelva a ser una de nuestras técnicas, que la estamos perdiendo. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por la presentación. Yo creo que podemos dar paso a Alberto Gil, si tiene la presentación lista, y yo creo que acumulamos las preguntas para el final, ¿no? Le damos paso a Alejandro si tiene... Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes. Bueno, comparte la pantalla y vamos completando la... ¿Me oís? Buenas tardes. ¿Me oís, Antonio? Sí, se te escucha bien. Vale. Pues en primer lugar agradeceros la invitación para la sesión. Sí que es verdad que es un tema que actualmente es controvertido, el tratamiento de las malformaciones en general y concretamente el de la embolización en particular, por la heterogeneidad no solo de los resultados, sino de las escuelas, ¿no? Y la forma de tratar que tenemos cada uno de nosotros. A ver, voy a compartir la pantalla. Vale. ¿Me veis la pantalla? Todavía no. Bueno, no te preocupes, sigue intentándolo. Mientras tanto, yo creo que podíamos... Juan, ¿qué te parece si nos explica un poquillo esa planificación, ¿no? Ha insistido en la planificación, y en esa planificación, ¿cuáles son los estudios que tenemos que hacer, ¿no? Me refiero a una arteriografía 6 vasos, necesita microcateterismo, estudio 3D. ¿Cómo recomendaría que estudiáramos una malformación para sentarnos a planificar el tratamiento? Tienes que tener una técnica axial, o sea, tienes que tener una resonancia que te permita hacer un poquito... Es que estoy dando una... Y secundariamente tienes que tener 5 minutos. una geografía. Esa geografía puede ser completada con un estudio selectivo con microcateterismo si al final lo consideras necesario en el momento del tratamiento, para completar lo que ya habías analizado previamente, si tienes alguna duda sobre algún parámetro concreto. Pero yo creo que la planificación supone sobre todo eso, o sea, tener un conocimiento clínico perfecto de la situación del paciente, tener un conocimiento anatómico perfecto de la localización de esa malformación y de los riesgos anatómicos, y de conocer perfectamente el árbol vascular, tanto en su vertiente arterial, capilar como venosa. Analizarlo bien, consecuencias de alto flujo, consecuencias de alto frame, que te permita tener toda la información. La información, el angio 3D tal vez es la menos necesaria, depende cómo lo quieras ver, porque a veces sí que te puede dar una idea completa del concepto tridimensional de la malformación, aunque no te permita estudiar concretamente el nido, ¿no? y el shunt en su contexto, pero sí que te permite a veces saber de dónde tienes de dónde te viene un vaso, hasta qué punto ese vaso merece la pena estudiarlo selectivamente antes de meterte al que tú crees que debes hacer, porque te queda alguna duda. Es decir, todo no solo hay. Por supuesto, tiene que pasar por un comité multidisciplinario donde se tome la decisión de tratamiento y donde se decida cuál es la técnica que se va a aplicar en ese paciente, y uno, cuando pasa por ese comité, tiene que asumir qué es lo que se ha decidido y cuál es su papel.
Ok. Yo creo que Alberto parece que tiene algún problema. Yo creo que podemos pasar al panel de expertos, ¿no? David, Mariano, Alejandro y no sé si está por ahí también Carlos Castaño, para seguir comentando un poquito el tema mientras Alberto soluciona los problemas. Ha hablado de que las malformaciones, hay algunas malformaciones que son intratables por vía quirúrgica, pero que es posible que no lo fueran por vía endovascular. Pero sin embargo, se ha dicho que hay malformaciones intratables por vía endovascular. ¿Esas cuáles son? ¿Cuáles son las que no deberíamos entrar? Los nidos difusos, evidentemente. Donde no hay un nido compacto tú no te puedes meter porque si no eres capaz de diferenciar lo que es angiogénesis de nido, vas a hacer daño. Por lo tanto, esas malformaciones, aparte de que generalmente esos nidos difusos van a tener drenajes venosos múltiples que tampoco te van a permitir un drenaje venoso ordenado. Normalmente son esos nidos tan difusos de un flujo medio-bajo en las que no ves es como cuando pillas una sirena por golpe. Sí, son esas malformaciones proliferativas que no son una angiopatía proliferativa, pero que la imagen es más o menos igual, la extensión es lo que cambia, ¿no? Por eso os digo, cuando hablamos de malformaciones, agrupamos en ese contexto muchas patologías y alguna de ellas no debemos tocarla, claro, aunque haya sangrado, quiero decir, el que haya sangrado no te quita la incapacidad o la poca rentabilidad de hacer un tratamiento endovascular. Ok. Yo creo que no sé si tenéis alguna preguntilla más mientras que Alberto pone la presentación. Yo tengo algunas más, pero por si queréis comentar algo. Juan, Sí. ¿crees que el estudio 4D aportará o aporta al estudio de la malformación? El de resonancia, los estudios de resonancia. No, el 4D de angio, de arterio, que lo tiene, que puedes Sí. ver el estudio 3D con la llegada de contraste, ¿no? O sea, Claro, lo tiene siempre. múltiples giros, sí. No lo sé, claro, no lo he visto nunca. Quiero decir que algo va a aportar cuando no lo has tenido en la mano es difícil. Probablemente sí, porque lo que le falta es desde lo que estábamos hablando es que te falta la dinámica del flujo, ¿no? Si ese 4D te va a permitir tener una diferenciación de la dinámica, por supuesto que va a ser útil, sin duda. Pero claro, eso como todo hay que verlo, ¿no? O sea, Yo creo que Alberto, ¿qué tal? ¿Ya me veis la pantalla ya? Sí. Sí, que la vemos. Tira. Si la pone grande ya está, se ve bien. Sí, perfecto. Vale. Bueno, a ver, no sé si me va. Sí, Perdón. Perfecto. Sí, es que esta no es... Perdonad, es que tengo otro ordenador que no suele ser el mío y no estaba aprobada el compartir pantalla desde el ordenador y ya lo he solucionado. Vale. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que he oído hasta ahora de la charla. Es verdad que es una patología que a día de hoy muy controvertida, pero sí que estamos en un momento en el que está habiendo cambios que en general van a favor de seguir haciéndolo, en el sentido en el que estamos cada vez reduciendo más la morbilidad de los procedimientos. Yo hablo de la vía endovascular. En Asturias empecé con la embolización y la radiocirugía. Vimos que los resultados no eran tan positivos a largo plazo. Muchas de las malformaciones radiadas no se cerraban y algunas también, cuando se era más agresivo con la radiación, sangraban en el plazo de unos meses por trombosis de la vena precoz antes del cierre del nido. Luego en el clínico hicimos embolización con cirugía, con buenos resultados en cuanto a curación, pero en zonas elocuentes una morbilidad también significativa, y ahora nos estamos centrando exclusivamente en intentar embolizar completamente las malformaciones exclusivamente con el abordaje endovascular. En los últimos 2 años y medio ha habido dos pacientes que han tenido que ir a cirugía. La cirugía sigue siendo una opción en algunos de los casos, con lo cual estoy de acuerdo con la idea de Juan de centralizar la patología. Es una patología que requiere no solo de endovasculares con experiencia avanzada, sino también de neurocirujanos que estén 24 horas de guardia y que tengan experiencia en malformaciones, y también pues de que haya una rehabilitación precoz, que en muchos casos necesitamos, por supuesto una unidad de intensivos, de críticos también de alto nivel. Y luego lo que sí que les quería presentar un poco pues son las novedades que hemos
añadido últimamente al arsenal terapéutico. Como me pidió Antonio que pusiera ejemplos, voy a empezar con un ejemplo práctico de una malformación pequeña, una malformación grado 1, en este caso grado 1, grado 2, porque está localizada en el Rolando. Es una paciente de 78 años que sangró y esta sería la malformación. Esto es esta es la angioarquitectura de la malformación con un pedículo principal desde la cerebral anterior. Y como bien decía Juan, no solo hay que fijarse en la parte, en la letra principal de la malformación, sino también en la letra pequeña y en los detalles. Esta es la arteria principal de la malformación, de la cerebral anterior. Este sería el nido, pero es importante identificar no solo el aporte principal, sino también todos los aportes indirectos, que es donde van a venir los problemas y las limitaciones del endovascular. Si no cerramos los aportes indirectos, que en este caso serían 2 de cerebral anterior y 3 al menos o 4 de cerebral media en territorio frontera, en el territorio frontera de cerebral media con cerebral anterior. Hay que recordar que las malformaciones, una de las cosas que nos atraen mucho de las malformaciones, que nos ayuda mucho a aprender anatomía, la malformación por el efecto sumidero del shunt arteriovenoso condiciona un efecto llamada de todos los territorios vasculares asociados a la zona anatómica donde está la malformación, y esto hace que las arterias normales se hipertrofien, terminen inicialmente evitando el fenómeno de isquemia, de robo de la malformación hacia el cerebro normal, pero muchas veces terminan participando en la malformación. Y si no somos capaces de definir este tipo de aferencias para, por un lado, cerrarlas, no evitaremos que la malformación se reproduzca, vuelva a aparecer, y por otro lado, si no las cerramos y cerramos la vena, tenemos el riesgo de que la malformación sangre. Esto sería la parte arterial de la malformación. En este caso, fíjense que lo sencilla que aparentemente es la malformación, y si la analizamos la cantidad de aportes que encontramos en la misma. Este sería el nido, que eso se dibuja muy claramente, y luego este sería el drenaje venoso. Un drenaje venoso cortical, por la localización de la malformación está claro, es un drenaje venoso cortical, pero llama la atención que en vez de ir directamente al seno longitudinal, que es donde debiera de ir por anatomía, debido a la localización anatómica, a la cercanía al seno, debido precisamente a una estenosis que se ve en la unión piodural, como suele ser típico también en las malformaciones, incluso en estas que son de pequeño tamaño. Fíjense que a pesar de que es de pequeño tamaño, el flujo de la malformación condiciona una enfermedad de la pared de la vena, y finalmente aparecen estenosis que normalmente se localizan en la unión piodural. Estas estenosis condicionan que posteriormente haya un drenaje venoso congestivo, que no es otra vena de drenaje de la malformación, sino es drenaje venoso a contracorriente en territorio normal por hiperaflujo condicionado por la malformación. Eso sería el análisis de esta angioarquitectura, de esta malformación. Malformación que puede ser quirúrgica, pero estamos en un paciente que ha sangrado con un hematoma. El daño de una cirugía, si el paciente aguanta y no necesita una cirugía evacuadora, pues también sabemos que puede ser mayor. En este caso, el hematoma era un hematoma que no requería drenaje urgente, con lo cual decidimos tratarla con embolización. En esta zona, que es una zona elocuente, una de las ventajas de la técnica de la olla a presión sería que podemos hacer con muy poco reflujo, conseguir aumentar la presión en la parte proximal del catéter de una forma importante para que el material difunda distal. Y eso es lo que hicimos en este caso, en un Sonic 1.2 con punta desprendible de 15. Fíjense que únicamente el reflujo van a ser 15 milímetros. Estos son los coils de flujo. Inicialmente navegamos con un Sonic, dejamos el Magic en la zona cerca de la zona desprendible por donde introducimos los coils, y finalmente completamos el reflujo con una gota de pegamento antes de la primera marca de las dos que nos indican dónde está la zona desprendible. Como siempre, la primera parte del avance, debido al aumento de presión en la parte proximal del acceso por la olla a presión, es hacia la malformación, hacia el nido, pero inmediatamente después, en estas malformaciones que son pequeñas, por tema de calibre, del calibre de la vena, que es mayor, y del hecho de que en esta estructura haya menos resistencia, comienza indefectiblemente a entrar el material en la vena de drenaje. Esto no es un problema si lo conseguimos controlar, hacer el reflujo lo suficientemente grueso, importante en la vena, para que una vez hayamos conseguido el cierre de la vena de drenaje, poder acceder y refluir desde la vena, a una vez que ya en la vena se ha aumentado la resistencia de forma importante por el reflujo de Onyx, ya se van a comenzar a abrir las anastomosis desde la vena al resto del nido residual. Y esto sería
En la finalización, el procedimiento, la parte del procedimiento que llamamos de finalización, en la que debemos de cubrir todas las aferencias indirectas para evitar, por un lado, que la malformación sangre, porque imagínense que nos hubiéramos quedado aquí, imagínense que nos quedamos embolizando aquí, decimos, ya tenemos la vena, ya no se ve el flujo por la aporte principal, distalmente hay una duda, pero no parece que haya malformación, el riesgo importante de haber sangrado si no se hubiera conseguido hacer totalmente este cast. Y fíjense cómo retrógradamente se está rellenando un pedículo distal del territorio frontera, en este caso de la cerebral media. Y esto sería el mapa final de la angioarquitectura de la malformación, que como si se fijan es totalmente el cast de la análisis angioarquitectónico previo. Esto es una malformación grado 2, malformaciones grado 1 y grado 2, como decía Juan previamente, a día de hoy con técnica endovascular, un equipo entrenado debería tener los mismos resultados que la cirugía en términos de curación, cercanos al 95%, y en técnico de morbilidad que debería ser muy baja, la baja parecida a las series de los cirujanos. Una de los avances que ha habido en los últimos años es el cambio de estrategia. Normalmente empezábamos por la zona central de la malformación, que era donde estaba la principal fístula, era donde era más fácil navegar, y esto fue un error en la curva de aprendizaje del Onyx. Ahora mismo lo que hacemos es empezar por la parte periférica de la malformación, parecido a como hacen los cirujanos con la técnica quirúrgica. La vía presión que ya hemos visto es uno de los grandes avances, por supuesto los materiales basados en EVO con los catéteres desprendibles y la combinación de Hybrid y Magic para navegaciones difíciles. Las nuevas rutas de embolización de las anastomosis corticales con la combinación del Magic y la Hybrid es también un avance importante para reducir la parte periférica de las malformaciones y, por supuesto, la gran novedad de la vía venosa. Esto es un esquema de Yasargil, de neuroquirúrgico, donde se ve lo que suele ocurrir en una malformación de un tamaño mediano. Tenemos una aferencia directa que va directamente a la malformación, este es el nido malformativo, como lo interpreta la visión neuroquirúrgica. Esto sería una arteria normal del cerebro que en su trayecto, en su tránsito, va dando ramas en paso que nutren este polo de la malformación. Finalmente, en el análisis angioarquitectónico del neurocirujano se ven venas primarias que confluyen en una vena principal. Lo que ocurría y lo importante que ocurrió en los años, a principios de los años 2000 con la incorporación del Onyx al mercado, es que el entusiasmo inicial de ver la penetración, que era muchísimo mejor que lo que ocurría muchas veces con el glue, pues nos llevó realmente a tener problemas hemorrágicos. Los problemas hemorrágicos derivados de esas embolizaciones, tras múltiples análisis, la mayor parte de los autores se concluyó que era por compromiso de la vena de drenaje principal antes de haber ocluido el nido malformativo con aferencias indirectas por parte de restos de la malformación que, sin tener salida a la vena, indefectiblemente terminan sangrando. Esta era la principal teoría que asociaba el incremento de sangrados. Además eran sangrados masivos, hemorragias devastadoras en pacientes en las primeras horas después de las embolizaciones. Con lo cual, el cambio de estrategia que supone actualmente es tratar de cerrar, de tener controlados todos los pedículos indirectos de la malformación, de la periferia de la malformación, ya sea con glue, ya sea con EVO, da igual el material. El caso es cerrarlo de una manera completa antes de ir a la malformación por la vía arterial, la principal vía arterial, en la cual ya, si tenemos claro que no hay ningún resto nidal, podamos no solo cerrar el nido, sino incluir la vena principal en la embolización, en el cast de embolización, con lo que aseguraremos la curación del paciente. En los grados 3, 4 y 5 estadificamos en sesiones cada 1 o 2 meses, dejamos las fístulas que suelen estar localizados en el centro de la malformación junto con las venas principales para la última sesión. Esto puede tener también algún tipo de complicación relacionada con drenaje venoso, con alteración del drenaje venoso cerebral, que hemos tenido algún problema de isquemia venosa secundaria a esta forma de proceder, pero realmente las ventajas son muchísimo mayores que en la conferencia.
Realmente sería un avance, aunque tengamos algún tipo de complicaciones asociadas al mismo, son complicaciones que finalmente, como veremos, se pueden controlar. La isquemia venosa es una complicación, pero que se puede controlar con tratamiento médico y generalmente el pronóstico es excelente. En el postoperatorio, como todos, ponemos dexametasona y dejamos al paciente en hipotensión 24 horas. Este es otro ejemplo, que no sé si queréis, pasamos ya a este, Antonio, o queréis que discutamos algo ahora. Como quiera, como quiera. Si quieres pasamos a este Vale. y hacemos la discusión al final. Vale, perfecto. Esta es una malformación grado 3B, localización parietal posterior, donde observamos, como es muy común en estas localizaciones, irrigación desde los 3 territorios principales. El epicentro de la malformación, la parte más importante de la malformación es desde la cerebral media, pero también tenemos un componente más interno y anterior de la cerebral anterior y otro más posterior desde ramas indirectas de la cerebral posterior. En el pasado hubiéramos ido directamente con un catéter a la parte principal, a la cerebral media, hubiéramos hecho reflujo, hubiéramos inyectado hasta reducir la mayor parte posible, pero sin haber controlado absolutamente nada. Y esto hay que decirlo, que es verdad, la curva de aprendizaje de Lonis, realmente el control que teníamos de la anatomía era muy, muy pobre. Esto no cuesta nada, hay que decirlo, no es no nos debería dar ahora mismo ningún tipo porque es algo riguroso. Cuando hacíamos esos casos no teníamos un control, no teníamos las imágenes que tenemos ahora con el 3D, no teníamos el entendimiento que tenemos ahora. Pensábamos que con cerrar desde un solo pedículo se podía. De hecho hubo una escuela, la escuela turca, que con una sola sesión trataba de cerrar desde un solo aporte malformaciones enormes, y luego vimos un poco los resultados reales. Entonces ahora hay que intentar tener, como decía también Juan, me ha gustado mucho eso de establecer una estrategia, tomarse su tiempo para estudiar la anatomía y no tener tiempo, no tener prisa en hacer los casos en 2 o 3 sesiones. Mejor en 2 o 3 sesiones de forma gradual y más controlada que en una sola, donde la capacidad de controlar todos los pedículos es muy pobre. Esta es la primera sesión de embolización, donde hacemos por la cerebral anterior, realizamos una olla a presión. Sigue quedando otro pedículo de la cerebral anterior donde se puede hacer otra segunda olla a presión, y aquí realizamos otra segunda olla a presión, y este es el resultado después de introducir en total 4 mililitros de Onyx. Este es el resultado final, donde ya hemos devascularizado la cerebral anterior de la malformación. La segunda sesión sería, en primer lugar, realizamos un control también de la cerebral posterior, donde vemos que prácticamente la mayor parte de sus aportes han embolizado retrógradamente desde la cerebral anterior. Es una de las grandes ventajas de cualquier material basado en EVO, cuya penetración es mucho mejor y podemos ganar territorios de otras zonas desde un acceso contrario a la anatomía del otro. Entonces, realmente aquí conseguimos ganar mucho territorio de la cerebral posterior, pero quedaban algunos restos profundos, ramas perforantes, que no podemos dejar para el final. En este caso, si dejamos esto para el final y cerramos la malformación, incluyendo la vena, la probabilidad de que uno de estos restos pueda sangrar es muy alta. Entonces, antes de cerrar la malformación, hay que cerrar estos pedículos. En este caso, por la anatomía, son pedículos muy tortuosos, muy finos, que no permiten navegar otro microcatéter que no sea el Magic 1.2. Sobre el Magic 1.2 habría que hablar también un día únicamente de lo que es la técnica del Magic 1.2, porque es uno de los catéteres que mejor navegan, pero la curva de aprendizaje para manejarlo realmente bien lleva mucho tiempo. Esta sería una de las inyecciones, uno de los cateterismos supraselectivos, el más anterior y el más posterior, y esto es después de haber realizado la embolización, donde ya hemos desconectado la cerebral posterior de la malformación. Para la siguiente sesión quedaría ya la cerebral media, sigue siendo una malformación de un tamaño todavía mediano grande, pero no podemos idealmente cerrar esta malformación, se podría cerrar de una sola sesión, pero en este caso decidimos hacerlo en 2 porque todavía había muchos pedículos que podían participar en la malformación, y si no lo tenemos todo controlado, el riesgo hemorrágico es muy alto. Fíjense la proyección oblicua, que bien se ve la anatomía de la malformación, la vena de drenaje todavía tiene un calibre importante. En este caso, probablemente lo que elegiríamos muchos en el pasado sería ir a este pedículo principal para realizar aquí
una olla a presión o una técnica de reflujo y tratar de difundir al resto de los aportes desde el centro de la malformación, pero esa es una técnica que implica la probabilidad de que eso ocurra. Si nosotros jugamos con la probabilidad de que algo ocurra, la probabilidad de tener una complicación también es mayor. En este caso pensamos que era lo más seguro realizar primero una embolización de la parte más periférica de la malformación, en este caso una olla a presión en el pedículo más inferior, este es el resultado después de la olla a presión, y dejamos el paciente preparado para una última sesión, la tercera sesión. Esta sería la cerebral media en el primer momento que diagnosticamos al paciente, y esta sería la cerebral media 2 meses después de la segunda, entre la segunda y la tercera embolización, justo antes de la tercera. Fíjense como ahora mismo tenemos una malformación grado 1, donde había una malformación grado 3B. Esto es llevar un poco la técnica al extremo, pero realmente no da más que seguridad. Si nosotros volvemos a lo mismo, si entramos en el pedículo principal y tratamos de refluir a la periferia, puede ser, es muy probable que lo consigamos, pero no es seguro. En cambio, si directamente navegamos al pedículo indirecto con un Magic 1.2, inyectamos una gota de pegamento, estamos seguros que ese pedículo ya no nos va a dar problemas. Y ya, fíjense que angioarquitectura más simple, más sencilla queda para ya cerrar la malformación, en este caso, como siempre, con coils y glue, con una olla a presión en el pedículo principal. Y esto es una de las ventajas de la técnica de la olla a presión, que una vez que se ha hecho el bloqueo proximal con pegamento, realizamos una angiografía selectiva con el Sonic, con el catéter desprendible, y a través de esa angiografía supraselectiva conseguimos ver el resto, la anatomía, claramente el resto que queda, porque ya no hay flujo en ese pedículo y se ve y se define, se describe la anatomía con total detalle. Este es el ejemplo donde ya se ve el resto del nido con su pie de vena, que es únicamente lo que tenemos que hacer es inyectar el material para finalmente controlar no solo el resto de nido, sino también el pie de vena. Y este paciente tiene a los años que está totalmente curado. Y este sería el control final. Bueno, como me digas, Antonio, si quieres podemos discutir este caso o pasamos al siguiente, que yo creo que ya no tengo más preparados y ya discutimos al final todo. Si quieres lo discutimos al final. Avanza Vale. yo creo que estamos apuntando preguntas para luego hablarlo y luego lo discutimos. Perfecto. Este es un paciente con clínica, con crisis, y es una malformación grande, también una malformación grado 4 que tiene unas arterias corticales temporal media y temporal posterior muy hipertrofiadas por la malformación, un drenaje venoso predominantemente cortical, con una vena única que posteriormente a su inicio se divide por congestión venosa, múltiples venas de drenaje a todos los territorios corticales, y también en el cono, en la punta del cono de la malformación se observa un drenaje venoso profundo a una vena profunda. Esto es el territorio de la cerebral posterior, que como vemos también participa no solo en la malformación, sino principalmente, si se fijan en la diapositiva, el silencio angiográfico que se ve en la inyección desde la carótida se llena y se rellena por la cerebral posterior. Estos son anastomosis, hipertrofia de anastomosis de cerebral posterior con cerebral media, que en tiempos tardíos están dando ramas, territorios de la cerebral media, que desde su lado no se rellenan por el efecto robo de flujo por parte de la malformación. Esto es importante analizarlo porque no solo nos va a permitir evitar isquemias innecesarias, sino también nos va a permitir técnicas de embolización que en el pasado no disponíamos de ellas. Este sería el puzzle, las dos piezas del puzzle, la circulación anterior y la circulación posterior. Es decir, la anatomía de esta malformación implica que en el trayecto de la cerebral media van saliendo ramas en paso, la arteria no se visualiza porque está robando el contraste, la malformación, y la arteria sí que realmente está ahí, lo que pasa es que no se está viendo. Esto es importante a la hora de comprender por qué se activan las anastomosis y nos permite realizar una de las técnicas que es muy importante conocer en las malformaciones insulares y las malformaciones frontales internas, donde muchas veces la anatomía de la malformación implica este tipo de angioarquitectura. Esto es el Magic distal a lo que sería la parte de la cerebral media de la rama temporal posterior que nutre la malformación. Aquí no hemos perforado, estamos en la propia arteria, lo que pasa es que no se ve, y aquí es donde realmente al inyectar desde aquí nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, y es que retrógradamente, desde este pedículo, se está rellenando a través de ramas en pasas la malformación.
Esto no solo nos permite tener un estudio claro de lo que es la malformación y la anatomía regional asociada a la malformación, sino también nos permite, bloqueando distalmente con coils y proximalmente con coils y glue, realizar lo que llamamos doble vía presión o técnica de acceso transnidal, dejando un catéter desprendible en el medio de los dos coils para desde ahí difundir material para obtener un buen resultado en la primera sesión de embolización. Esto sería después del acceso transnidal, el control de la cerebral posterior, donde, como ven, en fase tardía se está rellenando el pedículo normal desde la cerebral posterior, con lo cual no tenemos isquemia distal asociada al procedimiento. Y tenemos una penetración muy importante del material, que es el objetivo de las primeras sesiones de embolización. Embolizar lo más posible de la periferia a la malformación. En la segunda sesión hacemos en primer lugar al mes de la primera un control de la cerebral posterior para ver el resto de ramas que quedan participando en la malformación desde el territorio frontera de la cerebral posterior con la cerebral media, y antes de abordar la parte anterior de la malformación por las ramas de la cerebral media es importantísimo y fundamental cerrar estos aportes. ¿Por qué? Porque si dejamos esto colgado después de haber cerrado la malformación, esto es una fuente importante de complicaciones hemorrágicas, porque son arterias que finalmente participan en el nido. ¿Cómo hacemos este tipo de acceso? Pues obviamente aquí no tenemos otra opción que utilizar el Magic 1.2 por la IBRI 07, y aunque parezca mentira, con entrenamiento y con experiencia podemos conseguir llegar a través de las anastomosis, cruzar las anastomosis y llegar a los territorios más posteriores, en este caso de esta malformación, para inyectar. En este caso inyectamos Magic Glue, que es un material que difunde muy bien y no se pega, es importante en estos casos a la hora de traccionar el catéter. Y este sería el resultado después de 4 horas con 3 microcateterismos a través de las anastomosis, donde se ve que lo único que queda ya en las arterias en el territorio frontera es relleno de arterias normales de cerebral media que llevan irrigación al tejido cerebral normal. Ya no se ve participación de ninguna de ellas en la malformación. Para la tercera sesión, donde ya nos focalizamos en el componente anterior de la malformación, tenemos dos ramas principales, una más fistulosa y más gruesa y otra de calibre un poquito menor. Entonces, siguiendo la teoría de la embolización centípedra, comenzamos con la menos importante, con otra vía presión, reducimos el nido, y otro aspecto importantísimo es evitar en cualquier momento, cuando vemos una sospecha de pasaje venoso desde el nido, desde el catéter que estamos inyectando, parar de meter, porque la única que vamos a conseguir es contaminar la vena, y si se contamina la vena es el primer paso para que comience a haber un compromiso de la vena principal y una posible hemorragia secundaria a la oclusión de la vena. Si se fijan aquí, esto sería el molde de la vena normal, donde no hay nada de contaminación con el material, y eso es fundamental, no contaminar la vena hasta la sesión de finalización. Esta es la cuarta sesión, donde no parece más sencillo. Tenemos un pedículo principal con shunts arteriovenosos importantes, un acceso muy sencillo, pero hay una parte de la malformación que no entendemos bien, localizada en los aportes de la arteria angular. Aquí se ven múltiples pedículos que parece que participan en la malformación, pero no se definen bien. Cualquier sesión de embolización debe de ir inicialmente acompañado de un cateterismo supraselectivo de todos los territorios implicados en la malformación. Y esto es lo que hicimos y lo que hacemos permanentemente, independientemente de que embolicemos esta rama temporal. Hay que analizar los restos del resto de la periferia de la malformación. Y aquí vemos la inyección desde la arteria angular, donde se ven pequeñas ramas en paso que están yendo a una zona de nido, que la buena noticia es que está drenando hacia una vena profunda. Es decir, esta es la parte de la malformación del cono, de la punta del cono de la misma, de la parte más profunda, que se puede dejar para una quinta sesión de embolización por vía venosa, porque desde vía arterial en este caso no vamos a conseguir apenas navegar un microcatéter aquí, inyectar una gota de glue, que no vamos a conseguir nada desde el punto de vista de la eficacia, nada interesante. No vamos a conseguir nada más que cerrar una arteria y abrir más anastomosis. Esto sería el resultado de la sesión de embolización por la vena, por la arteria temporal. Una vez realizada la olla a presión proximal, inyectamos a través del Sonic contraste para definir claramente la anatomía, y fíjense qué interesante, lo que parecía una fístula a pleno canal se confirma que son múltiples fístulas arteriovenosas de mediano calibre
que finalmente se comportan hemodinámicamente como una fístula a pleno canal, pero que realmente son varias fístulas. Sé que es sencillo es entender la anatomía una vez que se ha cerrado el resto de la malformación y solo queda un solo aporte con oclusión proximal con la olla a presión. Y esta sería la vena de drenaje, que ya se queda estancada porque ya no hay más flujo en esta parte de la malformación. Este sería el avance del NID, del Onyx, a través de la malformación y entrada en la vena. Control final con cierre de la porción más cortical y periférica de la malformación, incluyendo su vena, y un resto en la parte más medial profunda de la malformación con un drenaje aislado hacia la parte profunda. Esto lava todo bien, se puede dejar para una siguiente sesión, en este caso se planifica por vía venosa. Esta sería la situación que teníamos en este caso actualmente. No hemos conseguido cerrar todo el nido y nos queda una vena de drenaje con pedículos que no son cateterizables, no son interesantes para realizar una técnica de penetración de material, pero sí que tenemos una vena muy accesible para realizar. Lo que hacemos es la olla a presión retrógrada. En primer lugar, con un catéter nos posicionamos cerca del nido, en la parte venosa del nido, con otro coils. Comenzamos a inyectar Squid 12 en la mayor parte de los casos, que es el que menos viscosidad tiene, el que mejor difunde, y una vez que el Squid 12 contacta con la vena principal, a través del segundo catéter inyectamos glue, hacemos el reflujo con glue para mejorar la penetración de la malformación. Esto sería la difusión en material desde el microcatéter desprendido. Esto es lo que hicimos en este caso. Fíjense la imposibilidad, la dificultad de acceso arterial en esta anatomía y la facilidad de acceso venoso que existe en este caso en concreto. Este caso se podría operar, queda la parte más profunda, que es la que menos le gusta a los neurocirujanos. Se podría radiar, pero la radiocirugía pensamos que actualmente en estos casos no tiene un papel importante porque realmente se pueden solucionar por vía venosa. Esto sería el acceso. Fíjense que la anatomía de la vena favorable para el acceso venoso, los coils, el reflujo con glue y finalmente el cast final, desde donde se ve que el compartimento más profundo, que era el que quedaba la malformación, se ha completado por vía venosa. Esta sería la geografía de control. Este paciente tiene un control a 2 años que sigue totalmente cerrado. 2 palabras de lo que ha supuesto el cambio de estrategia y las distintas formas, la técnica de trabajo que estamos poniendo en marcha actualmente. Hemos reducido de forma significativa las hemorragias post-embolización. Seguimos teniendo hemorragias post-embolización. Cada vez nos cuesta más entender por qué se producen, porque sin pasaje venoso apenas hemos visto casos que ha habido hemorragias post-embolización, pero sigue habiendo ahí un terreno para seguir investigando. Está claro que la embolización centrípeta, reduciendo el tamaño y el flujo de la vena, preservándola hasta el final, es una garantía para evitar este tipo de complicaciones. El control exhaustivo con cateterismos supraselectivos, inyección de pegamento en el caso que lo requiera, de las arterias perforantes, las coroidales, las transmedulares, es importante. La geografía supraselectiva, una vez que tenemos cerrada una malformación, ya sea por vía venosa o vía arterial, hacemos sistemáticamente un control angiográfico con un MAGIC 1.2 de todos los pedículos que participaban, y si vemos cualquier sombra de duda en el relleno distal, a que hay duda de que sea nido o arteria hipertrófica, no cuesta nada inyectar un poco de glue. Es mejor siempre un pequeño ictus, una pequeña lesión isquémica, que una hemorragia posembolización. Y con esto también hemos conseguido en un momento importante la tasa de curación, que está en torno a más del 92%. Podemos cerrar la vena por vía arterial, como el segundo caso que he mostrado, la vía venosa de finalización como el segundo, y también más avanzado, que sería la vía venosa secuencial. A mejorar, y problemas que seguimos teniendo, por supuesto, la isquemia asociada al reflujo. Es imposible no tener isquemia en vasos periféricos de la malformación. Esto es importante, especialmente en malformaciones rolándicas de cierto tamaño, en malformaciones de tronco también, malformaciones donde están cerca de la vía visual. Y lo que sí que hemos visto que es fundamental es en estos pacientes que están asintomáticos, que deciden y que te piden el tratamiento de una malformación grado 3, grado 4, grado 2 rolándica, que estemos totalmente coordinados con el servicio de rehabilitación para cuanto antes, porque normalmente los déficits que presentan estos enfermos son por pequeña isquemia de zona elocuente, y la rehabilitación intensiva precoz mejora muchísimo el pronóstico funcional.
Respecto a la isquemia venosa, es otro de los problemas. No es un problema importante, la mayor parte de las veces es edema vasogénico que se resuelve espontáneamente, pero la malformación finalmente está implicada con el cerebro, es una patología que lleva muchos años en el cerebro del paciente, y el hecho de cerrar la malformación, cerrando también las vías de drenaje venoso, hemos visto que en ocasiones también condiciona cambios y isquemia en el retorno venoso normal. Se suele controlar con corticoides y antiepilépticos, y en algunos casos también utilizamos anticoagulantes. Pero este es el terreno para mejorar. Aquí dejo esta diapositiva para lo que podemos mejorar y seguir mejorando en el futuro. Y yo creo que ya. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por la presentación y por el esfuerzo que vemos que te está costando. Yo creo que ya podemos dar paso a todos los panelistas y hay algunas preguntas en el chat. Si quieres podemos ir comentando. Yo tengo, la verdad que me gustaría que quedara claro un mensaje que han mandado, que era el error del abordaje transnidal en el ONI. Y yo creo que me gustaría que lo explicara así, conciso, porque es un error que creo que todavía se sigue cometiendo y sería importante, ¿no?, de mandar ese mensaje. Sí, el esquema que he puesto es bastante ilustrativo. Es verdad que es muy sencillo navegar un catéter desprendible a la arteria principal de la malformación. Es relativamente sencillo ahora también con los balones, con los Stepter Mini, con técnica de reflujo, es que al final el material penetre, pero lo que hay que preguntarse es cuál es la probabilidad real desde un solo pedículo en una malformación grado 2, grado 3, grado 4, conseguir. Hay que tener en cuenta que las malformaciones hay decenas de pedículos implicados, no son unidades, no son 2, no son 3, no son 4. Finalmente en el pequeño vaso hay múltiples arterias implicadas y controlar todas ellas es imposible desde un solo pedículo. Muchas veces al cerrar el pedículo principal hacemos una angiografía y vemos de repente arterias que se abren por todas partes de la malformación que inicialmente no se veían en la malformación. Eso también es un concepto importante. No la malformación, nosotros lo que vemos con una angiografía es un porcentaje, un 70, un 80% de la realidad. Hablabais antes del 4D. El 4D mejora el entendimiento, pero no nos permite ver las venas primarias. Las venas primarias van a ser el objetivo en el futuro de la visualización de las malformaciones. No hay ninguna técnica actualmente que permita ver realmente las venas primarias. Sí que podemos observar las arterias bastante bien. La primera parte del nido, que sería el nido arteriolo-venular, también se ve bien con el 3D en cualquier equipo, pero el problema yo creo va a estar en constatar y en confirmar que las venas no son una vena única realmente, hay una vena principal única, pero antes de esa vena principal única hay venas primarias que terminan yendo a ella. Perfecto. Yo creo que Alejandro ha levantado la mano. Tomaselo, no sé si quieres decir algo. Ir levantando la mano conforme querráis intervenir y así lo hacemos más sencillo. Sí, primero que nada, bueno, felicitaciones a ambos porque es difícil estar en desacuerdo con lo que dices desde un punto de vista endovascular. Pero dos preguntas muy precisas que creo que pueden ser de interés. Una ya apuntaba el tema de la vena. El tema de la vena es evidente que funciona y eso no es la cuestión. La cuestión es que es evidente que siguen habiendo complicaciones y cuando yo comparo, por ejemplo, el acceso arterial y el acceso venoso, siempre tengo como una dualidad en el sentido que cuando tengo una complicación en la vía arterial, la tengo como muy clara. Y en la vena, cuando tengo esas complicaciones, como que si hay una complicación me cuesta definir que la voy a tener. ¿Me explico, no? Te aparece una zona isquemia distal y sangra o compromete el drenaje de un área, a veces fuera de la MAV, y cuando tú analizas la arteria te cuesta verlo porque tú te has planificado y voy a embolizar esta zona que pienso que es solo de la MAV y termina ocurriendo otras cosas. Me cuesta predecir. Por tanto, por ahí va la pregunta a ambos, en verdad, ¿cuáles son vuestros criterios, digamos? Esa era una, y la otra era una técnica y la hago porque supongo que hay gente que yo tengo alguna experiencia, pero no mucha, con el balón, el pequeñito, el del Scepter Mini, si tenéis vosotros experiencia. Es para ambos la pregunta. Bueno, te voy a decir algo que te va a sorprender. El índice de complicaciones hemorrágicas ahora mismo es mayor asociado a la vía arterial que a la vía venosa. Seguro, pero eso estoy de acuerdo, pero la pregunta va por otro lado. Inicialmente, cuando empezamos la vía venosa, el miedo obviamente era la complicación hemorrágica.
pero finalmente el índice, la tasa de sangrado después de la embolización venosa es menor que por la vía arterial. Te lo vuelvo a decir, yo no sé tampoco muchas veces por qué cuando haces una vía arterial sangra la malformación, y entiendo que la única regla que sirve, cuanto más shunts cierras de golpe, más posibilidades hay que tengas una hemorragia posembolización. Pero muchas veces no entendemos por qué. Probablemente sea oclusión de una malformación que tenga no solo una vena principal, sino tenga dos. Has trabajado en una zona y se ha cerrado una de las venas principales. Creo que el punto ciego del entendimiento de las malformaciones, el esquema de Yassar-Gil es muy interesante, es muy bonito, pero no acaba de definir tampoco la interacción entre el nido y la vena primaria. Creo que probablemente en estos casos sean dos venas principales y hemos ocluido una, dejando un resto de nido de ese compartimento. Pero es muy complicado, yo te doy la razón ahí, que muchas veces cuando tenemos complicaciones por vía arterial no acabamos de entender, pero básicamente entiendo que la etiopatología es la misma, cierre del nido, cierre de una vena de drenaje con conservación de un nido excluido, ¿no? Respecto al Stepter Mini, yo no tengo algo de experiencia, pero no me parece que aporte ninguna ventaja. La navegación con el Magic 1.2 es la más sencilla desde el punto de vista de traumático, que es el menos traumático. Una vez que tienes un Magic 1.2, navegar otro catéter con la técnica de shipping detrás de él es mucho más sencillo. El balón, hay veces que cuando lo hemos usado estás inyectando y de repente avanza, pero llega un momento que de repente el balón se viene para atrás porque necesita más presión, y ahí corremos el riesgo de que haya un sangrado de la propia arteria principal. Yo creo que es una herramienta muy buena, pero ciertamente peligrosa. Yo no lo recomendaría. Yo estoy de acuerdo. Gracias. Tengo poca experiencia con el Stepter Mini, pero realmente creo que es útil en situaciones de fístula. Cuando no hay fístula te pueden poner en más problemas. Sobre el tema del sangrado por la vía venosa, lo que ocurre es que tienes un punto mucho más ciego que por la vía arterial. Comprendes menos la anatomía que estás describiendo, y el ejemplo, el primer caso que nos enseñó Alberto es muy bonito en ese sentido. Fijaros la cantidad de vasos que hemos rellenado por un reflujo retrógrado. Es decir, con la vena yo creo que cuando usas la vena tienes que ser mucho más agresivo en la penetración que cuando usas la arteria. Cuando vas por la vena tienes que ir realmente a acabarlo todo, y no te tienes que conformar con un relleno parcial del nido, tienes que buscar el que haya relleno en las aferencias, porque si no te puedes quedar corto. Yo creo que eso explica muchos de los sangrados venosos que finalmente no entiendes muy bien, no entiendes porque no llegas a ver la vena primaria, como dice él, y no sabes dónde estás, crees que has acabado y no has acabado. Tengo alguna duda, no es una intuición de si pudiera ser que a veces las arterias transmedulares hipertrofiadas que terminan participando en malformaciones que sobre todo se han tratado previamente, si el dejar colgado ese tipo de arteria, no me refiero a haber cogido bien la vena, el shunt arteriovenoso, pero si esas arterias que son muy finas, muy friables, pudieran per se, en ausencia de conexión con un nido, sangrar. Eso, algún caso he tenido que no me lo he conseguido explicar, y la única explicación es que alguna arteria colgada se pudiera sangrar, pero es una hipótesis, no es imposible de demostrar. Bueno, hay una preguntilla también perdón, dale, Mariano. Si podéis Hola, pasar buenas. también a Carlos Castaño, que ya tiene el vídeo activado, al panel de expertos, por favor. Y Mariano, dale pregunta. Gracias por la charla y nada, gracias por estar aquí en el Combine. Una cosa a ambos, ¿no? Por tiempo, supongo, cuando hay un aporte dural, Alberto va primero en este approach de la periferia al centro. Inicialmente el aporte dural era muy interesante porque evita los riesgos de la navegación intracraneal, la posible hemorragia, la subaranoidea o hemorragia parenquimatosa, pero hemos visto que es igual de peligroso si tienes un acceso dural, puedes penetrar en el nido igual que desde una vena, con la sensación de que es menos agresivo, la falsa sensación de que el acceso meningio va a ir mejor. Hemos tenido algún sangrado secundario, embolización importante por una vía meningia. Y luego otra cosa que ocurre con los aportes meningios es que hasta la fase final, hasta que no se cierra la vena, tú haces una embolización de una arteria meningia hoy, haces una nueva sesión dentro de un mes y algo de meningia va a haber. O sea, yo recomendaría la embolización de la meningia en la fase de finalización, al final de las sesiones, sí.
Sí, además Vale, es vale. que la arteria no va a participar en alguna arteria pial. Quiero decir que si vas por la vía, si estás embolizando arterias piales, probablemente la tapes también. Es decir, ¿no? Y es un abordaje indirecto y lo que dice Alberto, puedes llegar a la vena antes de que llegues a las arterias piales que deberías tener antes. Ok, no sé si, perdón, no sé si Carlos tiene algún comentario o alguna pregunta. Bueno, hola, buenas tardes. Primero quería darle enhorabuena a las excelentes presentaciones que han hecho, son fantásticas. La verdad es que aportar o decidir algo más es bastante difícil, porque ya lo han dicho. Yo sí creo que es muy importante es remarcar en lo que han dicho. Es primero hacer un estudio, antes de la malformación, hay que estudiarla exhaustivamente y muchas veces no, por mucho de que siempre terminan cosas que no ha visto uno, ¿no? Yo creo que es una de las patologías más complejas que hay. Yo creo que lo más importante es estudiarla, lo que dijo Juan Macho y lo que ha dicho Alberto. Hacer un estudio previo es fundamental. Después, yo con mi formación quirúrgica siempre he abordado las malformaciones un poco desde ese ámbito. ¿Cuál es quirúrgicamente qué se hace? Normalmente lo que se hace es como un cortafuego. Vas eliminando los aportes periféricos de la malformación, vas llegando hasta el centro de la malformación y lo último que se toca quirúrgicamente es la vena. Por eso yo desde siempre, cuando he tratado las malformaciones, he ido embolizando pedículos y procurando siempre nunca cerrar la vena. Yo creo que uno de los secretos o de los problemas que hay con los sangrados siempre termina siendo la vena. Obviamente, pues ya lo han dicho, también hay algunas arteriolas que pueden sangrar, pero como muy bien dijo Alberto, si tú has ido cerrando pedículos e impides la contaminación de la vena, ahí es cuando evitas o impides una cantidad de complicaciones, ¿no? Lo que decía Alejandro de por qué habían algunas complicaciones cuando iba por vía venosa, yo creo que y lo mismo que dijo Juan Macho, es que cuando se va por vía venosa es porque ya es el momento de matarla, dijéramos. Y si uno no creo que hay alguna posibilidad de que quede algún resto, yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alberto, pues y con toda esa experiencia tan magnífica que tiene Alberto, es ir a esos pequeños aportes y dejar pues la malformación y la vena limpia para el último momento. Yo creo que esos son aspectos muy importantes. Hay unos aspectos también muy importantes a tener en cuenta y son los fenómenos que decía Alberto, que es el efecto sumidero que tienen las malformaciones. Y ese efecto sumidero hace que se generen, por una parte, angiogénesis y por la otra, el reclutamiento de arterias que van por otro lado. Me ha parecido muy interesante esto que ha dicho Alberto, en el que uno angiográficamente en realidad no ve toda la malformación, en realidad ve como un 70 o un 80%, porque el flujo, lo que uno ve es el contraste y el contraste sigue el flujo, no quiere decir que la arteria no esté. Por eso, cuando uno empieza a embolizar, empiezan a aparecer arterias, y no es que las arterias aparezcan, las arterias estaban ahí, lo que pasa es que uno no las había visto. Yo creo que esto es lo más importante. Me ha parecido fantástico lo de Alberto, de meterse por dos arterias, cerrarlas, para evitar digamos, reflujo en arterias elocuentes, por decirlo de alguna manera, porque para mí todas las arterias del cerebro son elocuentes, pero es fundamental eso, de que muchas veces para entender la malformación necesitas hacer microcateterismos, porque solo con la arteriografía basal te pierdes un porcentaje muy alto de la malformación. No terminas de entenderla solo cuando haces cuando haces microcateterismos o cuando empiezas a embolizarla. Yo me acuerdo desde hace mucho tiempo, cuando íbamos al Kenny, la gente decía, no, es que el ONI no me gusta porque vas embolizando y el ONI se va yendo por arterias que no veía. Claro, o que no existían. En realidad no es que no existían, sino que esas arterias estaban ahí y no las veías porque el flujo pues no te lo permitía, ¿no? Las técnicas no te lo permitían.
Después lo otro es analizar muy bien la resonancia o el escáner. Yo creo que es fundamental valorar la anatomía por resonancia. Yo creo que te dice mucho y te ayuda a ver cuál va a ser el abordaje. Después con la pregunta que hicieron de las arterias de la meningia media o durales. Yo recuerdo una charla que dio Chapó hace mucho tiempo y que él decía que él cuando había una arteria meningia media iba por la meningia y desde la meningia podía embolizar toda la malformación. Yo después de esa charla lo intenté hacer algunas veces y la verdad es que no me fue bien. Primero no tenía el suficiente penetración, me pareció que no tenía un control y después de esa experiencia estoy de acuerdo con Alberto de que yo dejaría la embolización de esos aportes meningios al final. Porque a mí personalmente creo que empezar una malformación por esos aportes de esas fístulas o esos aportes durales no te aporta nada, no te da nada. Creo que al contrario te puede dar más complicaciones y como decía Macho, si hay una comunicación, en realidad lo que estás haciendo es que hay una comunicación entre la duramadre y arterias piales. En realidad lo que estás haciendo es embolizando unas arterias piales que no controlas adecuadamente. Porque si vas por la arteria pial, sabes cuál es. Si es una rama de la cerebral media, de la cerebral anterior, etcétera. En cambio, cuando estás embolizando desde la meningia, pues aquello va por donde va y no estás controlando exactamente cuál es la arteria que estás embolizando. Yo creo que estamos de acuerdo. Ahora viene la pregunta y el tema controvertido, porque realmente cuando hemos visto todas las imágenes y lo que hacía Alberto, que al fin y al cabo son pues esos goles por la escuadra dándole de chilena, realmente esto dónde se tiene que hacer, quién lo tiene que hacer, cuál es la capacitación mínima para tener un abordaje curativo a estas malformaciones. No una embolización prequirúrgica, preradiocirugía, para quitarle un aneurisma intranidal, sino abro ya el melón, hasta dónde o hasta cuándo o cómo se tiene que hacer para tener la capacitación de tener un abordaje curativo. Dispara yo si querés, pero yo creo que es bastante evidente la respuesta. Todos estamos de acuerdo por una parte conceptualmente, pero en la práctica muchas veces todos obramos de forma diferente. Es evidente que se tiene que concentrar la patología, la gente que hace esto debe hacer más y más y más, eso es evidente. Pero también después, por otra parte, todos los hospitales y todos los médicos, y también es lícito conceptualmente, luchan por hacerlo lo más posible y por eso tengo un montón de hospitales haciendo 2 más al año. ¿Me explico, no? Es evidente la respuesta. Yo creo que se debe centralizar y se debe hacer por gente que está trabajando en esto. Es compleja, el mismo Alberto, Juan lo han apuntado y estoy totalmente de acuerdo. Ojalá mi hospital pudiera hacerlo, pero independiente de eso, es una patología compleja, necesita tiempo, Te pongo simplemente el ejemplo. Imagínate los hospitales que tienen una sala o las que están compartiendo, que están tratando ictus isquémico, no tienes tiempo de ponerte a hacer más y estar tranquilo y poder trabajar tranquilo, ¿sabes? Entonces, yo creo que la respuesta es bastante evidente. Sí, yo quisiera decir algo para una posible vía de comienzo para centralizar, porque yo sí he observado que realmente los médicos, los endovasculares, los neurocirujanos, sí que envían enfermos a radiocirugía y muchos enfermos envían a radiocirugía a lo largo del año en toda España. Hoy en día, pacientes que realmente se tengan que enviar a radiocirugía con todas las técnicas que tenemos, realmente es un número despreciable de los pacientes. No digo que la radiocirugía no tenga un papel, pero sí que creo que siendo endovasculares y teniendo hoy en día ese tipo de alternativas, a mí sí que yo me gustaría, no sé, proponer al circuito que ya está establecido de no sé qué hacer, que muchas veces es no sé qué hacer con el paciente. Yo he estado trabajando con Roberto Martínez en la Ruber Internacional y con los neurocirujanos de San Francisco de Asís, las malformaciones que hemos radiado y las angiografías que yo hacía previa a la radiocirugía eran malformaciones que no se habían embolizado. En la mayor parte de lo que se pudiera hacer. Había mucho trabajo todavía por hacer desde el punto de vista endovascular y me parece que pudiera ser un buen punto de inicio
porque centralizar al final es complicado y a lo mejor puede conllevar un problema dentro de lo que sería el organigrama, pero independiente de que sea un objetivo a medio plazo, a corto plazo, creo que una de las cosas que se podría ya plantear, en vez de mandar el paciente a radiocirugía, hacer una consulta para si existe una posibilidad de embolización por vía venosa. Creo que es un buen punto de partida. Estoy de acuerdo. La dificultad aquí está en la estructura sanitaria que tenemos organizada en este país, ¿no? Bueno, hace muy difícil el hecho de la derivación. Sí, Juan, pero cuando se va a radiocirugía, que no suele haber en todos los hospitales, no hay ningún problema. Esto es un poco algo parecido. Sí, sí. Alcanzar una experiencia, yo siempre lo digo, yo tengo algo de experiencia, me queda mucho por aprender y cada día aprendemos y malformaciones que hacemos hoy de una manera, dentro de 5 meses nos damos cuenta que lo hubiéramos hecho de otra. Esto es una vía de aprendizaje. Estoy de acuerdo contigo, o sea, es evidente muy dinámica. De nuestro lado debería haber un esfuerzo por intentar agrupar. Lo que tenemos que entender todos, y el ictus nos está trayendo encima de la mesa un gran problema, es que estamos abriendo cada vez más centros para este tipo de patología, para tratamiento no vascular en neuro, pero no pueden ser centros que hagan de todo. O sea, el ictus sí que requiere la inmediatez, y el aneurisma, en cierto modo, una mayor inmediatez, pero la malformación nunca es una urgencia. Y por lo tanto, deberíamos tener muy claro que eso es otra escala, otro nivel de asistencia, y deberíamos planteárselo a los políticos, pero realmente es complejo. Alejandro ha puesto la mano el dedo en la llaga, ¿no? O sea, el hospital no va a ver con buenos ojos que nadie derive cosas. Pero bueno, o sea... Tampoco son muchos enfermos al año, ¿eh? No, todo lo contrario, son pacientes... Disculpa un momento que tengo que abrir... Y luego, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro, una malformación que yo pongo aquí el caso en 10 minutos, eso son horas y horas y horas. O sea, no puedes calcular el número de horas que ha llevado a hacer esos casos. Esto no tiene nada que ver con poner un flow diverter o sacar... No, tienes que tener una sala dedicada a MAZ y tienes que tener otra sala para hacer otra patología urgente. O sea, no puedes trabajar con una sola sala donde puede llegar bonitos, porque lo que te va a hacer es que hagas una tontería con la MAZ por la prisa de acabarla, o sea, porque tengas algo detrás. O sea, argumentos hay muchos, y posibilidad de manejarlos también. Hace falta la voluntad de que todos manejemos esos argumentos y entendamos todos y cada uno, pero ya empezando por quien quiera trabajar en este tipo de patología tiene que entender que esto requiere una formación mucho más compleja que cualquier otra técnica y que no puede, por pensar o por las ganas de hacer algo, meterse a la faena sin más. O sea, pero es complejo. Bueno, lo que pasa es que por algo hay que empezar, desde luego. O sea, digamos que estáis todos de acuerdo en que hay que concentrarlo, que son pacientes que no hay que hacerlo en agudo, que se puedan hacer de una forma programada y citado y tranquilo. Y estáis de acuerdo que desde abajo hacia arriba se puede hacer, ¿no? Desde los centros o desde los profesionales se puede hacer esa aglutinación de pacientes sin tener que depender de la organización, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Pues yo creo que solo falta que... ¿Me has escuchado, Juan? Solo falta que haya algún grupo español de neurointervencionismo que intente por enésima vez, ¿no? Hacer grupos de trabajo por localizaciones o por... Sí, Alberto, no es una labor, o sea, hay muchas labores. Yo creo que el primer escalón, y estamos a punto de conseguirlo, ya hablaremos algún día de esto, es que empieza a haber un interés por parte del Ministerio de que se establezcan áreas de capacitación específica. Nuestra responsabilidad es definir niveles de formación, definir dentro de eso niveles de capacitación, lo cual es un sueño, ¿eh? O sea, si puede cualquiera meterse a hacer neuro sin tener ningún tipo de acreditación, imaginaros que nosotros definamos quién puede hacer una malformación y quién no puede hacerlo. O sea, una cosa es lo que queremos hacer, otra cosa es lo que podamos hacer. Pero bueno, tiene que haber unos pasos determinados hacia eso, sin duda, ¿eh? Ya os digo, ojalá se nos abra alguna puerta ahí, pero luego también forma parte de la responsabilidad individual dentro del grupo y dentro de los profesionales, cada uno asumir
la competencia que debe asumir para meterse en un tipo de patología. Claro, ese es el punto, Juan, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero es muy difícil, porque entramos como en el votante de Trump. Es, por ejemplo, todos sabemos que deberíamos tener más estudios randomizados de determinadas cosas, pero cuando nos plantea o se nos ha planteado o nosotros mismos hemos dicho hagamos algo, no lo hemos hecho. Esto es un poco lo mismo, conceptualmente todos estamos de acuerdo, pero también estoy de acuerdo con lo que has dicho tú. Es muy difícil llevarlo a la práctica. Es complejo, no es fácil. Quiero decir, completamente de acuerdo. Creo que yo llevo toda la vida escuchando lo mismo, que hay que concentrar la patología, que hay que tener un expertise, que algunas personas que lo hagan, etcétera, etcétera. Y al final esto, pues como dice Alejandro, es muy difícil. Y como dice Juan, ha sido muy difícil. También llevo escuchando desde hace mucho tiempo de que nos van a dar la dedicación, bueno, ¿cómo se llama esto? La subespecialidad, ¿perdona? Es una capacitación, no es una subespecialidad. Perdón, o la capacitación específica o una subespecialidad. Esto llevo, bueno, desde Nombela estuvo mucho tiempo que parecía que tenía unos contactos políticos hace tiempo. De la voluntad política, no puedes por eso. Tiene que mover el sistema ficha y la ha movido ahora, ¿eh? O sea, estamos en esa fase. Quiero decir, eso es ya lo veremos, ya hablaremos de esto porque todavía es un borrador de ley lo que hay y ni sabemos si nos van a aceptar meternos dentro. Por eso, pero esto ya llevamos... Miramos hacia otro lado, en Reino Unido, por ejemplo, sí que existe una concentración de patología. Sí, lo que es que lo que hacen es tratar menos. O sea, al final tiene Alberto razón. A nadie le tiembla la mano en mandar un paciente a radiocirugía, pero sí que le tiembla cuando tiene que mandarlo a otro hospital claro. para un tratamiento no vascular, ¿no? Sí, es que claro. eso es una realidad. Hay cientos de casos que se radian al año en España, cuando la mayor parte de ellos se puede dar una salida endovascular y nosotros somos endovasculares. Yo aprovecho la oportunidad. Que nos va Alberto. Está despegando. Está despegando. Se lo está ofreciendo. Bueno. Eso se la ve. Bueno, José David tiene que hacer una charlita al pobre que le hemos hecho currar. Yo lo que hablamos Antonio antes y yo creo que si Alberto está de acuerdo, que seguro que no está, el GENI ha tenido un compromiso de hacer una sesión de trabajo de malformaciones y yo creo que es el momento de hacerlo. Es decir, intentaremos trabajar con el soporte de que nos da ahora mismo el Combine para poder hacer alguna sesión, montar una sesión específica fuera del entorno Combine que tenéis todos los martes últimos de mes, buscar un momento para hacer una sesión un poquito más largo de más y si hace falta más. Es decir, pero ya os digo, no todo se puede conseguir de golpe, pero sí que puede haber caminos. Y de hecho, por ejemplo, en Alemania también existe capacitación específica, de manera que hay gente que está capacitada para hacer ictus, gente para hacer patología hemorrágica. No se ha llegado a definir la necesidad para la MAP, pero podría ser también, ¿eh? Quiero decir que no sea posible, que no sea visible ahora mismo esa posibilidad, no quiere decir que no pueda llegar, ¿eh? Y eso, desgraciadamente, eso depende de la voluntad política de que haya algo más. Si conseguimos una capacitación, tendremos una herramienta para ir hacia algo más también. Juan, ¿y si intentamos, como los surfistas, empezar a nadar antes de que llegue la ola? Me refiero. Yo creo que está bien la sesión... Sí, dime. Está bien la sesión única en la que si Alberto, Carlos, Juan, o sea, tú, Alejandro, todos nos podéis ayudar, pero ¿qué os parece si hacemos un grupo de trabajo a nivel nacional? 10, 15, 20 personas, evidentemente los Albertos y los Juan Macho del futuro, evidentemente, y a eso, ¿no? Vamos haciendo lectura con abordaje y con lectura mensual, una clase 1 a 2 horas, trabajando para el futuro, ¿no? Bueno, no me parece mala idea. Quiero decir, eso debería ser uno de los objetivos del GENI, ofrecer colaboración formativa. Yo creo que está bien, me parece perfecto. No solamente te cojo el guante, sino que te lo vuelvo para ti. Tira. Sí, no, ningún problema. Aquí en el Combine no tenemos miedo. Estamos sin miedo. Pues yo creo que sí. O sea, ya en la reunión del GENI se manifestó un poco eso, la voluntad de la gente. Bueno, la voluntad aquel día, ¿eh? Luego también te lo digo. Hace falta que alguien recoja Antonio. Y lo haga. Ya ha vuelto Alberto, pásenlo. Antonio, no, es que me estoy metiendo en zona de montañas en el tren y se me va a cortar, me va a dar rabia que
no poder despedirme. Me voy a despedir ya, ¿vale? Para no quedarme con la palabra a la boca, me voy a conectar hasta que pueda, pero pues muchas gracias por la invitación y que sepáis que, bueno, yo estoy encantado en todo lo que queráis y bueno, que creo que es apasionante y que todo el mundo que quiera subirse al carro está invitado, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias por el esfuerzo, Venga, Alberto. gracias a vosotros. Alberto. Un Un abrazo. abrazo a todos. Un abrazo. Buen viaje. Un saludo.